Hola, bienvenidos y bienvenidas a los Move Live, los webinars de Move. A las 4 en punto vamos a empezar. Os damos 2 minutitos aquí para que os podáis ir conectando, que ya sabemos que esto de LinkedIn a veces le cuesta y vale. Yo, porque así el estar en pantalla prefiero iros contando cosas, ¿no? Ya que me tenéis aquí delante. Em, pues nada, eso, os invito a conectaros, a ir pensando preguntas para este webinar y nada, 1 minutito y empezamos. Hola, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a los Move Live, los webinars de Move. Para los que todavía no nos conozcáis, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario global del negocio de la moda. Y yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en sostenibilidad y la directora de Move. La misión de Move es acompañar al negocio de la moda precisamente en su transformación hacia un modelo más resiliente, más innovador y, por supuesto, más sostenible. Este trabajo lo estamos llevando a cabo a través de la generación de conocimiento y la creación de espacios que fomenten el debate y la colaboración entre los principales actores del sector. Desde el principio de la plataforma, desde que la lanzamos, pues hemos ido organizando diferentes iniciativas para patronos, para partners y miembros del proyecto. Pero claro, teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciéndolo accesible a cualquier persona interesada en la temática. Y así fue como nacieron estos Move Live, donde en 30 minutos personas expertas en distintos ámbitos de la sostenibilidad vinculada a la legislación, la comunicación, el diseño, la tecnología, entre otros aspectos, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia este modelo más innovador, más competitivo y más sostenible. El Move Life de hoy es algo especial por 2 cuestiones distintas. Por una parte, porque con él estrenamos identidad corporativa. Seguro que las que nos seguís desde hace tiempo os habéis fijado. Con este cambio, además de aportar aire fresco a la plataforma, queremos evidenciar la voluntad de Move de, sin dejar de hacer nada de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, sumar al proyecto una nueva componente orientada a poner en valor todo lo que la moda aporta dentro y fuera del sector. En este sentido, os invitamos a echar un vistazo a la web de la plataforma Move Moda en Movimiento y muy especialmente a leer el manifiesto que presentamos hace ya unas semanas en la 4ª edición de Move Sustainable Fashion Summit y que ahora podéis leer con detenimiento y recuperar ahí. La idea es sintetizar esta nueva perspectiva. Por otra parte, el Move Life también es especial porque hoy, como excepción casi, vamos a dejar de hablar de compliance, de marcos regulatorios y vamos a hablar de filosofía. Y es que sobre todo en un momento en el que todo se mueve muy, muy rápido y las decisiones muchas veces se deben tomar sin tiempo que pensar, tener claros y presentes los fundamentos filosóficos es algo que puede ayudar mucho a los líderes del sector de la moda y de cualquier sector en realidad a tomar decisiones más coherentes, más valientes y más estratégicas. Pensar la sostenibilidad es el paso en realidad más rápido y efectivo para transformarla en acción. Para profundizar en este tema, vamos a contar con Sergio Blecua. Él es doctor en Humanidades e ingeniero. Sergio, bienvenido, Sergio.
¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio es socio fundador de Farm Sound y actualmente asesora a órganos de dirección en aspectos relacionados con la ética y la integridad, habitualmente vinculados a la sostenibilidad, y despliega una amplia actividad docente en el ámbito de las humanidades y aplicadas. Humanidades aplicadas. Sergio, tenemos muchas ganas de escucharte. Sabemos que trabajas con grandes organizaciones, con INDIPEX, con lo cual tenemos muchas ganas de ver cómo se aplica este pensamiento más profundo en las organizaciones. Yo no me quiero demorar más porque no te quiero robar tiempo. Solo quiero recordaros a todos los que nos seguís que tenéis el chat en el que podéis dejarnos preguntas, dejarle preguntas a Sergio, de hecho. Aprovechar que lo tenéis en directo, porque aunque el webinar queda grabado y lo podéis consultar luego, la oportunidad de tener una persona como él aquí y de hacerle la pregunta en vivo y que la pueda contestar, pues es un lujo que no dejemos escapar. Y nada más, yo no me demoro más. Muchas gracias, Sergio, deseando escucharte y adelante, disfruta. Muy bien, pues nada, muchas gracias Sonia, gracias por este espacio para compartir algunas reflexiones en torno a la sostenibilidad. Decías que vamos a hablar de la filosofía que mueve la sostenibilidad, que es el título de la presentación, pero espero que veáis que son aspectos muy prácticos y del día a día y que refuerzan pues, la concepción de la sostenibilidad, que cuestionaré bastante, ¿no? El propio término sostenibilidad durante los próximos minutos. Bueno, voy a comenzar elogiando, por lo menos durante algún minuto, el concepto de progreso. El progreso y la modernidad son bueno, momentos históricos que han traído cosas muy buenas a la humanidad. Está claro que podríamos decir que nunca hemos estado mejor que ahora. Ha habido mejoras en todos los indicadores que son buenos, hemos tenido mejoras, y en todos los indicadores que son malos, pues han decrecido en su intensidad, en muchísimos de ellos. Entonces ha habido mejoras en la salud, mejoras materiales, mejoras en los sistemas sociales, en muchos lugares, no en todos, obviamente. Entonces, bueno, ha traído cosas muy buenas la modernidad y el progreso. De hecho, esto ha generado un cierto mito del progreso, ¿no? Como que la técnica lo puede resolver todo, que los avances sociales son inevitables, con corrientes como el marxismo, el capitalismo, que parece que desde visiones muy distintas dicen lo mismo, incluso corrientes que han dicho que es casi el fin de la historia, ¿no? El progreso va a acabar con todos los problemas, la modernidad, la tecnología, ¿no? O sea, lo que está claro es que tenemos un poder, ¿no? Un poder entre las manos, y ese poder también conlleva pues, una responsabilidad, ¿no? Como decía Spiderman. Hay una novela de Charles Dickens famosa que comienza con una frase que dice: era el mejor de los tiempos, pero también era el peor de los tiempos. Existe un reverso tenebroso del progreso. Digamos que somos una civilización que somos un caballo desbocado. Podríamos decir que nunca ha pintado peor que ahora. Al mismo tiempo que hemos mejorado en muchos indicadores, otros que están todos relacionados con el consumo de materias primas, con nuestros impactos, bueno, ya los conocéis todos, no hace falta que los repasemos, pero todos han alcanzado aspectos exponenciales, ¿no? Además, con un nivel de desigualdad elevadísimo, con lo cual progreso material, desigualdad, impactos en exponencial. Bueno, está claro que tenemos algún tipo de problema o alguna manera de concebir el progreso que deberíamos depurar. Además, pues bueno, aumento poblacional, al menos durante los próximos 50 años, aumento de las clases medias, mayor presión demográfica, mayor presión en impacto, mayor consumo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que estemos en un escenario de aparente progreso, estamos en un escenario inviable a medio y largo plazo. Entonces, algo vamos a tener que hacer. Algo ha entrado en crisis y quizás en la superficie o en la epidermis es el puro impacto, estamos teniendo mucho impacto, pero algo más ha entrado en crisis. Estamos en una época de tensiones geopolíticas, de crisis de los contratos sociales, de pérdida de horizonte civilizatorio. Estamos en un lugar en el que quizás no tenemos muy claro que el progreso vaya hacia algún sitio técnico, pero hacia dónde está avanzando realmente. Y encima estamos en unos años, por lo menos los últimos 2 o 3 años, en los que parece que la sostenibilidad está de alguna manera en declive o una concepción de la sostenibilidad. Entonces, hay una cierta paradoja que tendremos que abordar. Entonces, en esa idea que está en crisis, quizás nuestro problema de dirección y de proyecto compartido. Tenemos un problema de sentido y sobre todo de sentido en común, ¿no? Y a partir de ahí estamos generando sistemas productivos que quizás no están atendiendo a los retos de nuestro tiempo.
Entonces, bueno, quizá uno de los problemas es que hemos hecho algo en pos del individuo, que es, hemos disuelto ciertas narrativas clásicas, la religión, los estados fuertes, las familias muy fuertes. Hemos abandonado esos relatos fuertes que nos daban sentido y los hemos desdibujado sin sustituirlos por nada más. Entonces vagamos por un cierto horizonte desdibujado y podemos decir que sobre todo andamos sin rumbo ético, ¿no? Entonces, tanto como individuos, como organizaciones, como sociedad, pues estamos algo perdidos y sin sentido. Entonces, esto también ocurre y ocurre exactamente lo mismo en el ámbito de la moda. Somos una industria que debería reflejar el sentir de la sociedad y vestirla encima aspiracionalmente. Entonces, ¿cuál es la aspiración de la sociedad? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Puede que estemos en una industria en el diván, en el que en los mecanismos de la globalización se nos han desdibujado las cadenas de suministro, no sabemos si hacer nearshore, offshore, estamos algo perdidos en la incertidumbre y la complejidad del momento y tampoco sabemos si las amenazas son externas o internas, porque los problemas de sentido son globales, no son problemas ni internos ni externos, sino son problemas de dirección. Entonces, si la sostenibilidad no es una tendencia y debería ser una esencia, quizá el problema de sentido es el que está marcando el problema de la decadencia, al menos en algunos aspectos de la percepción que hay de la sostenibilidad. Entonces, bueno, deberíamos estar generando ilusión como industria y quizá estamos un poco en depresión en algunos aspectos. Y quizá uno de los problemas es precisamente que no tenemos una concepción clara de lo que es el término sostenibilidad. Lo significa todo y no significa nada. Entonces, en esta perspectiva podemos ver una nube de palabras en las que todas estas las hemos utilizado durante los últimos años, a veces de manera indistinta, a veces las hemos utilizado de una manera porque nos las han impuesto, otras veces porque nos las han demandado lugares externos. Entonces, bueno, vamos a desbrozarla un poquito y entender sus distintas genealogías, sus tradiciones, un poco de menor ambición a mayor ambición, porque quizá por el camino encontraremos algunas de sus grietas. Entonces, bueno, todos sabemos que la sostenibilidad tiene una base que es legislativa o de compliance, en la cual debemos cumplir, y aparecen palabras como las normativas, las auditorías, las normativas que también son internas, las necesidades de reporting, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una base que todos tenemos que cumplir y la deberíamos dar por hecha. Es algo como respirar o como la ley de la gravedad. En esta organización pues seguimos la legislación, ¿no? Entonces, no es especialmente nada más que un ámbito de compliance que podría estar fuera de los departamentos de sostenibilidad de las organizaciones. Por otro lado, durante mucho tiempo sostenibilidad se ha igualado a eficiencia, a control de la cadena de suministro, a crecimiento con menor impacto, a poner pequeñas migajas de gobernanza para mejorar desde un punto de vista formal cómo hacemos la sostenibilidad, quizá por el camino ahorro costes, optimizo la cadena de suministro. Bueno, un tema que nace más bien de una necesidad de optimización operativa. Por supuesto, también empiezan a aparecer los problemas relacionados con el riesgo reputacional. Hacemos sostenibilidad pues porque tememos perder credibilidad y tener graves riesgos reputacionales, ¿no? Entonces, aquí los clásicos departamentos de RSC, los estudios de diligencia debida para evitar esos riesgos, también trabajos complementarios en el área de la filantropía, no relacionados con el core del negocio, pertenecían a este ámbito. También parecido, pero un poquito más constructivo, sería lo relacionado con la creación de marca, o sea, entender la sostenibilidad como una conexión especial con lo que hay allá afuera, con la sensibilidad del consumidor, como herramienta de marketing, para igualarme a mi competencia y también un riesgo de greenwashing, porque si no nace de otro lugar, puede que esté intentando vender algo que no soy. Luego existirían dos aspectos que serían también más aspiracionales. Uno es ser innovador, tener un cierto tipo de liderazgo y aquí evolucionar hacia algún sitio donde vaya a estar la industria más adelante. Aquí aparecen términos técnicos como la mitigación, la circularidad, las mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y luego, si ya tenemos una mirada un poco más a largo plazo, pues ya estaríamos un poco pensando en viabilidad y en resiliencia. Y entonces aparecerían ya términos de impacto. De este impacto el que me permitirá que mi organización tenga un futuro sano y próspero. Entonces aparecen las neutralidades, los impactos positivos, este lenguaje que ha estado muy presente durante los últimos años y, por supuesto, algo ha ocurrido
en el que empiezan a aparecer en todas nuestras webs y en todas nuestras aproximaciones a la sostenibilidad palabras que no sabemos muy bien cómo anclar, las de ética, integridad, autenticidad, propósito, qué organización ha hecho algún trabajo de propósito y valores durante los últimos años. Otra cosa es que lo hayan hecho de una manera más o menos correcta y profunda, como intentaré contaros a continuación, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la sostenibilidad está perdiendo hype o lo ha perdido durante los últimos años, pero al mismo tiempo hay una demanda, o al menos estamos sintiendo que tenemos una demanda de mayor ética, sentido, integridad, honestidad, aunque no sepamos ni definir lo que son esas palabras, ni con qué conectan. ¿Es posible ser íntegro y honesto cuando no has hecho una reflexión profunda sobre lo que eres? Esto es lo que recorreremos a continuación. Entonces, bueno, la sostenibilidad viene de una visión de compliance y muchas organizaciones solo recorren la visión de compliance cuando probablemente de lo que deberíamos estar hablando o complementando la visión anterior es de sentido de integridad, ¿vale? El sentido de integridad, que se dice muy rápido, pues bueno, es muy difícil hacer una arquitectura de sentido. ¿Cómo intento crear, ya no para sostenibilidad, sino para la compañía? ¿Cuál es el sentido de la compañía? ¿Por qué existe? ¿Para qué se está orientando sus actividades? Realmente no hace falta indagar mucho para encontrar una buena guía. La guía es la filosofía. Las ramas de la filosofía son las que nos pueden dar un mapa para comprender el territorio que tenemos que recorrer sin irnos a tecnicismos ni a nada. Simplemente son pasos lógicos para comprender el mundo y habitarlo. Y luego dentro de la filosofía encontraremos la brújula para orientarnos en ese mapa que es la ética, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que os voy a un poco esbozar durante los próximos minutos, que es cómo tener una estructura conceptual sólida y alguna pincelada sobre retos éticos a la hora de que nuestras organizaciones dispongan precisamente de una articulación de ese sentido que tenga un fundamento ético, o al menos complementen el actual, porque los aspectos de viabilidad siempre van a estar presentes. Complementar esa visión de viabilidad y de compliance con una mirada más profunda hacia el concepto de sostenibilidad. Entonces, bueno, como os decía, las ramas del saber, sin ponernos técnicos, pero bueno, sabemos que existen ramas. Hay una, creo que mi imagen está tapando el título, pero bueno, os lo puedo contar. En el fundamento de la filosofía está la pregunta por el ser, quiénes somos, qué mundo habitamos, ese tipo de cuestiones. Entonces, las raíces, en esta metáfora de un árbol que utilizamos muchas veces, sería un viaje hacia el fundamento de lo que somos y cuál es nuestra ética, para luego pasar a proyectar, y aquí estaría el de interfaz entre la ética y nuestras herramientas de proyección, para luego pasar al hacer, que serían más las ramas de la política o las ramas de la acción, de la táctica, como veremos a continuación. Siguiendo este esquema, voy a estar 4 o 5 minutos detallando un poco más un camino lógico que normalmente se obvia a la hora de hacer estudios de sostenibilidad. Pero es que realmente donde se deberían fundamentar casi cualquier ejercicio estratégico, no los ejercicios de sostenibilidad. Entonces, bueno, en el fundamento tendríamos una revisión de nuestra ontología, que no deja de ser un mapa de lo que creemos que es el mundo, mi industria, cuál es mi posición en dicha industria, a qué puedo aspirar, qué puedo comprender de mi industria y qué desconozco, asumir esas incertidumbres, que sería la epistemología. O sea, esto estaría en el fundamento y no hay que hacer un viaje muy profundo, es simplemente una buena comprensión de ese espacio para abordar estas dos cuestiones que se han abordado muy mal durante los últimos años, pero que son centrales. La primera es, ¿cuáles son mis valores? Los valores no son comportamientos, que es lo que la práctica total de las organizaciones está contando como valores. La excelencia no es un valor. Un valor sería, por ejemplo, la benevolencia, o sería la pulsión por conservar los bienes comunes o por conservar el bienestar de las sociedades. Son las pulsiones fundamentales que sentimos ante el mundo. Entonces, está muy bien poner un inventario de valores en una web, pero hasta que no las ponemos en juego, hasta que no hacemos una arquitectura de valores, hasta que no hablamos de ética, hasta que no me posiciono, hasta que no digo entre salvar un bosque o salvar una actividad de una comunidad que está talando ese bosque, dónde me posiciono, hasta entonces realmente no he hecho un ejercicio real de fundamentos de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Dónde me posiciono? ¿Qué actividades van a surgir de esa reflexión? Entonces, el principal elemento que vamos a ver en este gráfico es la ética, que es la interfaz entre lo profundo, entre qué creo que es el mundo y lo que quiero hacer.
Porque en lo que quiero hacer yo puedo tener una perspectiva del mundo, qué creo que va a ser el mundo en el futuro, incluso cuál deseo que sea el mundo en el futuro. A partir de ahí, propósito, que su definición sería, la real sería, ¿por qué existo como organización y cómo quiero contribuir a mi misión en el mundo? Y a partir de ahí, elegir una misión, en particular, dónde me voy a dedicar. Si os habéis dado cuenta, últimamente misión y visión de la organización han desaparecido de la mayor parte de las organizaciones. Hemos pasado a hablar de propósito y de valores, pero nos hemos dejado la ética. Y los valores han abordado eligiéndolos de un foco de valores de la parte de arriba, de la parte de qué me demanda la sociedad. Entonces, bueno, esto es una invitación a hacer el ejercicio, por lo menos una vez de vez en cuando, de una manera más organizada y más ordenada. Entonces, bueno, a partir de allí podemos empezar a hacer estrategias y desplegar mi acción. Ya puedo empezar a hacer planes de acción, avanzar a corto plazo en mis planes, pero ya con una coherencia, con un sentido, con una dirección que es relativamente permanente. Esto de abajo, la parte del ser, la parte más profunda, cambia muy poco con el tiempo. La parte del proyectar está cambiando con relativa frecuencia y el hacer es permanentemente móvil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en la parte del hacer, pues ya vendría también mi impacto y mi imagen, mi estética, mi comunicación, cómo quiero que se me vea o cómo se me ve. Entonces, bueno, esto normalmente, lo que está pasando en los últimos años es que se recorre exactamente al revés. Se ha obviado la profundidad, nos hemos vaciado de profundidad y de ética y solo estamos atendiendo a la epidermis. Estamos en una cultura agile, en una cultura en la cual respondemos de una manera muy ágil a los requerimientos externos, y es verdad, estamos más en una industria especialmente diseñada para responder rápido a las necesidades, por lo menos de identidad, de nuestros consumidores. Entonces, bueno, reaccionamos muy rápido a lo que se demanda externamente y eso ha pasado también con los valores de propósito y con nuestra ética. Estamos intentando saber cómo quiero que se me vea, más que haciendo una reflexión sobre quién soy, cómo me organizo como conjunto de personas que quiero conseguir y tener una dirección constante y un conjunto, un portfolio de proyectos lo suficientemente ordenado sin dejar de responder a las demandas externas. Esto no es una invitación a abandonar esta vía, esto siempre hay que hacerlo, nos desenvolvemos en el mundo y hay que estar rozándose, friccionando con el mundo y respondiendo a lo que el mundo demanda como valor, pero también tenemos que tener una concepción profunda de qué es valor para nosotros, porque si no, nunca tendremos una apuesta coherente y desde luego nunca será auténtica. Porque para ser auténticos necesitamos una esencia sólida. Si la hemos olvidado por algún camino de la perdición de la ética, entonces en ese caso nunca podremos ser auténticos ni íntegros, porque nos falta la base, el suelo sobre el que apoyarnos. Entonces, bueno, voy a dar 6 pinceladas sobre la dificultad de articular una visión ética. La primera es que hay que responder a los retos de nuestro tiempo. No todas las éticas son iguales. Yo puedo tener una ética para exterminar al pueblo judío y pensar que estoy haciendo lo correcto de una manera muy ordenada y con mucho sentido. Pero en esta reflexión, cada organización tiene que plantearse los retos, el mundo en el que se encuentra e intentar tener una ética en concreto que responda también a los retos de nuestro tiempo, aparte de los propios. Entonces, bueno, no todas las éticas son iguales. Y no solo no son iguales porque seamos buenos o malas personas a la hora de orientar la ética. Es que hay una dificultad mayor, que es que la ética es algo que se siente. Entonces yo puedo sentir que es peor talar un árbol de un bosque milenario que una comunidad humana sufra. Entonces, ¿qué es peor o qué es mejor? Pues hay personas que dirán una cosa y personas que dirán otra. Entonces, se dice que los impactos son inconmensurables entre sí. Es imposible hacer un ejercicio común para toda la sociedad en el cual, digamos, tal impacto es más importante que otro, porque estamos hablando de que son aspectos algo relativos, aunque tengamos una base común. Entonces, no es fácil establecer, por ejemplo, es muy difícil hacer una etiqueta que diga qué impacto en la moda es peor. Y esto está ocurriendo en el ámbito de la Unión Europea. No se termina de poner de acuerdo cuál es esa etiqueta porque es muy difícil comparar impactos, medirlos y al final poner una única idea sobre qué es mejor o peor. Y aún así tendremos que romper ese relativismo. Tendremos que elegir, tendremos que tener sistemas de acuerdo compartidos, colectivos que tiendan puentes y en los que consigamos establecer un pequeño puñado de ideas en común que articulen un sentido de sociedad o al menos el sentido de la organización. Todo esto es el reto básico de una apuesta por la ética, que, como os decía, es muy difícil de articular precisamente porque todos tenemos una idea de nuestra ética y el salto del individuo al colectivo es muy complicado.
tenemos una persona con una ética, un colectivo tiene una ética. ¿Quién siente en un colectivo? Cuando decimos que esta es la ética de una organización, ¿es la ética de quién? Entonces, claro, la ética de quién la decide. Y sobre todo cuando una organización empieza a ser más grande, en una cotizada, por ejemplo, que su propiedad se diluye, ¿quién decide la ética de la organización? Cuando las personas que encarnan la ética no están en la mesa de la decisión, simplemente son propietarios desligados de la decisión de la ética de la organización. Entonces el vínculo se empieza a estrechar, a diluir y no es fácil. Y tampoco es deseable que una sola persona lleve la ética de una organización o un comité de dirección, o sí que lo es. Bueno, aquí está la dificultad, ¿no? De cómo la diferencia entre lo que la organización siente, lo que cree que es correcto, lo que un puñado de personas cree que es correcto, o quizás sí, cuando un fundador está presente, como los fundadores míticos de la industria, o fundadora están presentes o vivos todavía, son los que han marcado la ética de la organización. Entonces, bueno, esta pregunta es fuerte, ¿no? La de quién marca la ética de una organización y hacia dónde se dirige. Y luego, no solo quién la marca, sino dónde se implementa. Y normalmente se implementa en dos lugares que alguno de ellos se olvida. Podríamos olvidar el ámbito de la gobernanza. Si no pones leyes estrictas internas para aquello que consideramos que es de compliance interno, aquí en esta organización no compramos productos que provengan de bosques milenarios. O, por ejemplo, tenemos extremo cuidado en aspectos sociales o tratamos a las personas de la organización de tal manera. Todo eso, si no se implementa en elementos de gobernanza severos, pues bueno, por algún lugar se nos pierde la apuesta por la ética, por la sostenibilidad. Y luego, lo que también se suele olvidar es que cualquier cosa de estas no funciona si no se integra en la cultura de la organización. Y la cultura no es la gobernanza. La cultura son las prácticas, los usos, las costumbres, ese conjunto de cosas que requieren de proyectos específicos para que permee la organización. Porque no se transforma la cultura de una organización no tiene otros valores solamente porque lo diga un comité de dirección. Entonces, bueno, existen unas dificultades asociadas que requieren de ejercicios especializados para que permee la cultura en la organización. Porque si no ocurre, no se implementan ni las estrategias de sostenibilidad. Una estrategia que no está integrada culturalmente nunca acaba implementándose. Entonces, bueno, esto que parece un poco abstracto realmente ocurre en la mayor parte de las organizaciones de una manera o de otra. Yo voy a dar aquí dos pinceladas de un ciclo de vida habitual en las organizaciones, o por lo menos los que yo me he encontrado en mayor número de ocasiones, a la hora de abordar este árbol, de arriba abajo, de abajo arriba, o cómo se está haciendo. Lo más normal es que una organización empiece haciendo proyectos sueltos de sostenibilidad o proyectos de compliance, muy del ámbito de hacer, no articulados, y que poco a poco vaya viendo la necesidad de crear estrategias. Al principio igual no son ni siquiera estrategias, son portfolios de proyectos. Bueno, una aproximación un poco más ordenada a aquello que tiene que hacer en sostenibilidad, que todavía estamos hablando seguramente de un ámbito muy compliance. Entonces, a partir de ahí, pues generan, pues eso, elementos estratégicos, planes pequeños, algún elemento de control pequeño, pero nada muy articulado. Poco a poco siempre van surgiendo mayores presiones, voces internas, bueno, madurez de la organización a la hora de sostenibilidad, quizá la creación de un departamento de sostenibilidad que le lleva a tener una reflexión un poco más profunda sobre sostenibilidad. Entonces empiezan a aparecer, y aquí es donde suele estar ahora la mayor parte de las organizaciones, suelen aparecer estrategias de sostenibilidad más profundas que hacen un viaje pequeño, no muy profundo, pero hacen un viaje hacia algunos aspectos éticos que normalmente siempre son extrínsecos. Me ha dicho tal ONG, dice el compliance, tal asesor externo me ha dicho que, el informe del sector dice que. No hay una reflexión interna de cuál es mi motor interno, pero bueno, es una reflexión mucho más profunda que empieza a friccionar con el negocio, con los objetivos de negocio, porque le está diciendo al negocio igual deberíamos hacer las cosas diferente. Aquí no pasaba tanto en la primera parte, en la segunda empieza a pasar, y entonces a partir de ahí se empiezan a desplegar elementos más formales de gobernanza, más de control. Bueno, se toma más en serio la sostenibilidad, se empieza a integrar en la estrategia corporativa como un pilar adicional. En cualquier caso, y aquí han estado las organizaciones mucho tiempo y no todas han recorrido este periplo o lo han hecho de una manera imperfecta, bueno, en algún momento se tienen que plantear, entonces nosotros, ¿por qué apostamos?
qué es lo que estamos haciendo. A veces ocurre por la salida del fundador o fundadora de la organización, por una venta de la organización. Hay un momento de reflexión pero profundamente, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Entonces, empieza a haber una reflexión que no es de sostenibilidad. En el momento en el que viajas a la profundidad y realmente recorres, como os he contado antes, las ramas de la filosofía, las ramas de la arquitectura del sentido, y vas a un profundo recuerdo de lo que soy para intentar, en diálogo con los retos de nuestro tiempo, proyectar qué es lo que deseas, cuál es mi aproximación ética, ya aparecen estrategias que se empieza a diluir la palabra sostenibilidad. Lo que aparecen son estrategias de transformación que tocan todos los palos, que siendo de transformación tienen una pata muy fuerte de sostenibilidad, que realmente ha hecho un recorrido un poco más profundo en este aspecto. Y empiezan a salir estrategias un poco más sofisticadas, más integradas, que siguen friccionando con el negocio, pero al integrar la reflexión friccionan un poco menos, que tienen graves implicaciones en cuanto a la acción. Entonces empiezan a aparecer proyectos muy distintos y herramientas de control y de gobernanza y sobre todo de comunicación mucho más distintas porque pueden ser honestas. Aquí es donde, si el ejercicio ha sido profundo y honesto, puede terminar en una comunicación auténtica. Y es la única manera en la cual se evita el greenwashing. Porque en todas las demás hay una fricción en la que estás contando lo que todavía no eres. Solo en un ejercicio como el de la izquierda, el de transformación real, desde la esencia hasta la acción, es donde conseguimos, bueno, una reflexión interna que me conlleve a limar las asperezas y las contradicciones internas, en el cual en la ética me tengo que poner realmente serio. Tengo que poner margen contra impacto. Pues yo elijo, no estoy diciendo que elijas uno u otro, simplemente la elección está clara. No te hagas trampas y comuniques lo que no haces. Entonces, bueno, la parte izquierda es la que permite hacer una reflexión mucho más sana y profunda y no hacer ejercicios ficción de valores y propósito. Entonces, bueno, esto es lo que suele ocurrir en este ciclo de vida. Os digo que la mayor parte están en la parte de en medio a día de hoy. Y solo voy a terminar con una reflexión un poco más metafórica, ¿no? sobre la aproximación a este árbol, que cierra un poco todo lo que os he contado anteriormente, que es una invitación a que no dejemos de mirar y reaccionar al exterior, porque en el exterior nos están diciendo el tipo de valor que se está demandando de nuestra organización, solo que si solo hacemos esta reflexión, pues hacemos una reflexión que es algo deshonesta y tacticista. Estamos respondiendo sin esencia, ¿no? Acabamos siendo, pues, organizaciones que son máquinas sin alma, ¿no? Vacías de esencia y de propósito, aunque hagamos ejercicios de propósito y de valores creyendo que es eso lo que estamos haciendo. Entonces, la invitación es a equilibrar esta visión, que hay que seguir haciéndola, pues con una reflexión sobre el valor que nosotros creemos que proporcionamos a la sociedad. ¿Cuál es nuestro valor real? Plantearnos buenos dilemas éticos y desde allí, pues bueno, visitar mejor un espacio que siempre se mueve, que es el espacio de la esencia y de la ética, que nos permite conectar mejor y sí generar productos, maneras de ser, concepciones de marca que realmente sean auténticas, honestas y que sean más estratégicas y sobre todo que tengan más sentido, ¿no? Entonces, nada, aquí voy a terminar mi parte de la presentación y bueno, voy a decir dos frasecidas históricas que son, que no sé si las veis porque creo que da tampoco una foto. Hay una frase histórica de Nietzsche que dice: no existe ética sin estética, que es una invitación a no hacer una reflexión sobre ética sin más, por el placer de especular. Hay que estar rozando con el mundo, hay que responder a lo que el mundo es. Y otra frase de un filósofo español que un poco más adelante dijo: sí, pero no existe estética sin ética. Si somos banales, superficiales, nunca iremos en una dirección correcta o vagaremos sin sentido en algún lugar de la sociedad, pero probablemente no estaremos caminando hacia una dirección que es buena, tanto para la sociedad como para nuestra propia organización. Bueno, hasta aquí, muchas gracias y creo que pasamos a la conversación con Sonia. Sergio, muchísimas gracias. Es un tema para hablar mucho rato, para hablar horas. Me ha dejado la cabeza pensando mucho. Yo creo que la gente también ahora mismo, no sé si hay preguntas, pero es algo a reflexionar. Y ahora enlazaba con lo último justo que decías, ¿no? De la ética y la estética, y pensaba, ostras, el negocio de la moda, el sector de la moda es un sector muy estético. Em, ¿Es un sector especialmente sensible a estas cuestiones, a reflexionar sobre estos fundamentos, o precisamente por esta concepción más estética de para afuera se ha parado a pensar menos? No sé si tienes experiencia en distintos sectores
¿Cómo lo ves? Sí, o sea, nuestra experiencia, sobre todo en el sector moda, tenemos en otros sectores son muy diferentes. La moda es muy especial. Es que la moda Ujú. viste la identidad de las personas. Entonces, es un signo absoluto de los tiempos. O sea, lo que la industria de la moda está habitando, el zeitgeist, el signo de los tiempos, el lo que se está viviendo hoy en día y lo que siente la sociedad, es lo que hace esta industria. También creo que meter en el mismo saco todo tipo de marcas no es justo, porque hay marcas que responden por diseño, porque son así, tienen que hacerlo, a la necesidad inmediata de la sociedad, están en la declinación permanente de lo moderno. Entonces, ellas sí que viven en una gran dificultad para aunar el largo plazo, que es lo que demanda la sostenibilidad, pensar a largo plazo y pensar en impacto y pensar en resiliencia, con lo que tienen que hacer inmediatamente, están corriendo todo el rato. Entonces lo tiene muy difícil a otras marcas que a lo mejor tienen posicionamientos claramente más estables y lo tienen más fácil para hacerlo. Pero como industria, efectivamente, lo tiene especialmente difícil para hacer un ejercicio de este estilo. Difícil no, o sea, es muy fácil hacer el ejercicio, pero no se para a reflexionar a medio o largo plazo porque normalmente vive corriendo y bailando a toda pastilla y no se detiene a pensar en dentro de 2 años dónde quiero que esté mi organización. Que realmente yo lo que intentaba era diluir la pregunta por la sostenibilidad para ir a una pregunta sobre transformación y profundidad, que realmente no es de sostenibilidad, es que si no, no funciona. Cuando separas la pregunta de la sostenibilidad por la pregunta del futuro de la organización y las tensiones las resolvemos es hacerte la pregunta correcta, ¿eh? No quiere decir que cada organización la resolverá de una manera, esperemos que atiendan a los retos de nuestro tiempo, no solamente a los suyos. Pero la pregunta por la sostenibilidad es una pregunta por la transformación de la organización y por el futuro de la misma. Y bueno, pues en muchas marcas de moda, y además en un momento en el que la industria de la moda igual está en su momento no más boyante en cuanto a rentabilidad, pues lo tiene un poco difícil para hacer este tipo de reflexiones. Pero si no las hace, se le desdibuja el camino, la dirección, el sentido. Entonces, una invitación para hacer de una manera más o menos profunda, esto no es una cuestión de meses, es hacer una reflexión en este sentido para poder apuntar mejor. Que es precisamente lo que te quería preguntar, que de alguna manera has contestado, de por qué, ¿no? En este tan rápido exacto que están algunas casi sobreviviendo, se tendrían que querer hacer esta reflexión. Una cosa es a título individual, ¿no? Lo que decíamos de la ética de cada persona y tal, pero como organización decir, bueno, ya, pues que yo lo que quiero son, ¿no? Pagar nóminas los siguientes meses, beneficios, lo que sea. Sí, cuando estás al límite de la viabilidad es muy difícil exigir, es como decir, al que ha robado un pan no vas a exigirle la ética más elevada, porque es que está robando un pan porque tiene hambre, ¿no? Entonces, en un escenario de supervivencia pura es difícil hacer ese tipo de ejercicios. En cualquier caso, para salir de estos escenarios, o sea, si no construyes una marca que tenga algún tipo de sentido, pues es que encima con esta cadena de suministro y con la amenaza externa de marcas que están en otros lugares, es muy difícil sobrevivir si vas puramente a supervivencia. Entonces, bueno, una reflexión mínima de igual tengo que hacer algo distinto. ¿Qué es esta reflexión? Igual tengo que hacer algo distinto, pues espera que voy a dedicar un poco de tiempo a pensar cómo reoriento el barco, coger una brújula, ¿no? Y decir, que la brújula es mía, es mi brújula ética, pero en un mapa, es decir, cómo se piensa, cuál es la arquitectura de pensamiento. Por eso es la filosofía lo que subyace. La arquitectura de pensamiento, más allá de la ciencia, que es lo que parece que es ahora todo el conocimiento, no, un poco más amplio. La filosofía que nos dice dónde estamos, cuál es el mapa del sentido, pues coge tu brújula ética y, oye, toma tus propias decisiones. No solo respondas a lo epidérmico, a lo banal, a lo superficial, que tienes que hacerlo a veces como industria de la moda, pero que lo complementes con un poco de estrategia. O sea, esto también es una invitación a una estrategia con fundamento, ¿eh? Y que ya no es ni de sostenibilidad, es una estrategia más profunda, porque eso que os he pintado es de sostenibilidad si le metes una ética concreta, la de los retos de nuestro tiempo. Si quitas esa parte, que es la de qué tipo de ética, el color de la ética que decimos nosotros, si solo vas a arquitectura de sentido, es estrategia pura. Es qué hace una organización para desplegar su acción desde lo que cree que tiene que hacer. Sostenibilidad solo es la parte en la cual le digo, oye, tenemos mucho impacto, tenemos amenazas externas, tengo que comportarme bien, que soy más de proteger que el qué. Bueno, amenazas éticas que tengo que abordar porque si no, igual mi negocio no sobrevive. Pero bueno, lo otro es simplemente pensar bien tu marca, ¿eh? No es
de una parte. Por eso nosotros queremos separar muy bien las dos partes, la de piensa bien, arquitectura de lo que estás haciendo, de los retos de la sostenibilidad. Porque sin esto, o sea, cuando vas a la sostenibilidad te tienes que irte al fundamento de la marca porque si no, no lo va a integrar y a partir de ahí desplegarlo tal como lo hayas razonado y haberte hecho las preguntas adecuadas que se obvian normalmente. Porque todos sabemos las preguntas que amenazan un negocio o su rentabilidad y puedes no responderlas, pero eso es que no vas a hacer un esfuerzo en sostenibilidad. Y no pasa nada. Es decir, si tú no quieres hacer el esfuerzo, no hagas el esfuerzo, pero entonces estás haciendo greenwashing probablemente. Entonces, y responder una pregunta entre medias, entre margen e impacto, me quedo en medias, también es hacer una respuesta. Es decir, es que yo es lo que me puedo permitir ahora, o sea, hacer un buen razonamiento, porque si no estás mintiéndote en el ejercicio que estás haciendo. Estás haciendo un ejercicio de marketing, no estás haciendo un ejercicio de sostenibilidad. Entonces hay que complementar tu roce con el exterior con una buena, como un buen inventario de tensiones internas para mi negocio. Que diga, oye, mira, el futuro va a ser así, tengo estos impactos, dónde quiero estar, cómo se me va a ver, todo eso, meterlo en la misma discusión. Es fusionar la sostenibilidad con la estrategia de la compañía. Nada fácil, pero Nada fácil. realmente... no, pero bueno, Es realmente cierto, exacto. Sonia, que esto requiere una interlocución normalmente. Los procesos pueden ser de muy distinta naturaleza, ¿no? Cada organización tiene un diseño de proceso. Está en un momento distinto, los interlocutores son distintos, pero bueno, si vas a ir muy a la profundidad, normalmente los órganos de dirección o la propiedad deberían estar algo presentes en la reflexión, porque si no, ya te digo que es más fácil que acaben en diálogos estériles que realmente no dialogan con la propiedad o con el futuro de la organización, o elementos de marketing greenwashing que están intentando, desde un departamento que quiere contarlo, hacer un inventario de proyectos que realmente parezca que tiene sentido. No que lo tenga, que lo parezca. Exacto. Sí, sí. O sea, que esto lo tiene que liderar o apoyar sí, exacto, el órgano de dirección o la propiedad, o tiene que salir de ahí. Al menos una sponsorización muy fuerte cuando realmente son las personas de sostenibilidad las que suelen traer la discusión. Son como el pulmón ético, el pepito grillo que le dice a la organización. Pero bueno, igual desde allí es lo lógico y lo que está pasando, pero no debería ser desde allí. Debería ser desde un lugar más integrado. Es como lo que decimos siempre y tantas veces ha dicho, ¿no? Ojalá no hubiera departamentos de sostenibilidad porque están integrados en el resto de la organización. Pues de verdad, en una reflexión estratégica de marca, no lo que viene después. Esto es la reflexión de marca y luego viene la de sostenibilidad de decirnos también deberíamos atender a esto, ¿no? Son que estén un poco más imbricadas las conversaciones y que realmente el resultado sea algo que se vaya a llevar a cabo. No algo que en cuanto roza con el negocio de verdad no lo vayamos a llevar a cabo, porque entonces has perdido mucha energía, ¿eh? Se pierde mucha energía en estas discusiones y nos ponemos objetivos que no son reales porque la organización nunca va a velar por su cumplimiento. Aunque esté en la gobernanza, hay cosas de la gobernanza que se pueden obviar y no pasa nada. Entonces, bueno, es ser honesto con tu propio ejercicio, es hacer bien el ejercicio. Entonces, si haces bien el ejercicio, la sostenibilidad se fusiona con el resto, es más natural, no te engañas, tienes resultados que igual en alguna ocasión no parecen tan ambiciosos, pero son más implementables. Bueno, o si eres muy ambicioso, igual sale muy ambicioso, pero entonces tienes que asumir las consecuencias. Bueno, es por lo menos internamente creerte el ejercicio que estás haciendo y recorrerlo con honestidad. Y en ese momento, pues bueno, ya aparecerán retos técnicos un poco más adelante, pero hay mucho reto que es marca, reto de yo a qué me dedico y por dónde quiero crecer o no, cómo me quiero posicionar. Es un ejercicio más pausado, es un ejercicio que nosotros decimos que va a 60 por hora, no a 120, es el ejercicio que va en paralelo a todo lo otro que está pasando todos los días, que sigue ocurriendo, que hay que atenderlo y que tenemos que evitarlo y tenemos que ir fuerte a por ello. O sea, esto no es una invitación a sentarnos a reflexionar sobre la esencia de la sostenibilidad. Es a poner ambas cosas al mismo tiempo y que sobreviva el ejercicio profundo al día a día de una industria que va corriendo y no se detiene. Exacto. Oye, ahora estaba pensando, cuando te pones a trabajar con estas empresas, que también curiosidad, ¿qué tipo de empresas son las que están más puestas o con más ganas o más voluntad de hacer esto? Una, eso, ¿qué tipo de empresas y qué retos te encuentras, os encontráis ahí dentro que hay la voluntad, pero luego qué pasa? O sea, los tipos de empresas son múltiples porque las motivaciones son múltiples. O sea, cuando he puesto ahí esa ristra de motivaciones para la palabra sostenibilidad, es decir, todas esas son ciertas y
Y la vía de en medio, cuando he puesto el gráfico final, eso del ciclo de vida, los que están en medio están en un tránsito y casi todas las organizaciones están en un tránsito. Están integrando su concepción de la sostenibilidad, saben que fricciona con el negocio, están intentando entender por dónde va la legislación y están mirando al compliance, están al mismo tiempo haciendo su reflexión interna sobre esto de los impactos a mí, realmente cómo lo siento y cómo no lo siento, cuál me creo, cuál no me creo, cómo me posiciono entre ellos. Entonces, cada una tiene una aproximación muy distinta. Pero entonces, desde las más grandes que quieren hacer el ejercicio, aunque muchas veces por un tema reputacional, pero a veces porque tienen una profunda intención de hacer bien las cosas. Otra cosa es que cuando empiezas a tocar el negocio, cuanto más grande es la organización, más difícil es hablar del negocio o está más lejos la capa de decisión. Bueno, pues pasan cosas de esas. En empresas más pequeñas es muchísimo más fácil hacer el ejercicio si la propiedad está muy, muy, muy involucrada. Si está muy involucrada, se puede hacer directamente un ejercicio rápido de, oye, ¿cuál es la ética de esta organización? ¿De dónde venía? Ante estos nuevos retos, ¿cómo abrimos los melones que se plantean? Entonces, ¿qué implica en la acción? ¿En qué hoja de ruta? Porque igual se puede... Una cosa es tener una intención, otra cosa es con qué hoja de ruta más o menos acelerada se implementa. Digamos que cada organización es un mundo. Entonces tiene un diseño muy distinto de este tipo de reflexiones. Y todas son válidas. O sea, quiere decir que una organización que es grande no va a comportarse como una pequeña. Tiene unos problemas propios de su tamaño y si ha salido a bolsa, no te digo. Si ha salido a bolsa, pues ya empieza a tener presiones de otro tipo, presiones de correr y de demostrar datos de otra manera. Los sistemas de decisión son mucho más complejos, que asciendan las decisiones a esos comités o que se planteen en esos, pues es más difícil, depende mucho de la posición de la sostenibilidad dentro de la organización. Bueno, cada organización es un poco un mundo y requiere un diseño un poco distinto. En todas requiere un poco de esfuerzo, pero claro, cuanta más gente está involucrada, también puedes hacerlo hipercolaborativo, entonces que participe toda la organización y que sean procesos enormes o muy enfocado solo con un comité de dirección y que sean 3 sesiones en las cuales se dirima todo lo que se quiere poner encima de la mesa. O sea, es imposible tener una fórmula magistral, pero cualquier organización, aunque no lo quiera, hace este ejercicio mal o bien. Entonces, solo es una invitación a hacerlo bien. Porque si no estás haciendo un ejercicio que a veces no es por falta de voluntad, ¿eh? Uno dice, voy a ver valores. ¿Qué valores estoy haciendo? Te estoy diciendo, ¿los que quiero ser o los que soy? Y entonces a veces pone los que quiere ser y los cuenta y se lo cuenta a sí mismo, pero no hace lo que tiene que hacer para ser lo que dice que es. Hace proyectos de cultura, por ejemplo. Y dices tú, bueno, igual no ha sido por mala intención, es que yo quiero ser eso, pero es que cojo valores, no los articulo, no me posiciono, no cojo una ética. Entonces, hago un proyecto que creo que es valioso y luego al final no va a ningún sitio porque no lo he pensado muy bien. No he sido ordenado a la hora de desplegarlo. No he sido honesto con las preguntas que me hago o no he sabido hacerme las preguntas. A veces no es honestidad, es que no he estado muy bien guiado a la hora de plantearme las preguntas que realmente son las que tengo que hacerme al hablar de esto. Y hablaremos de comunicar, porque es otra cuestión, que quiero comunicar o no de todo esto, si quiero ser muy honesto y transparentar todo mi posicionamiento, ¿no? Pues bueno, cada organización un mundo, pero todas lo hacen, ya te digo, directa o indirectamente, lo quieran o no. Sí, y sí, exacto, eso, y mejor hacerlo bien, ¿no? Y ahora que decías, y muchos problemas entiendo que han habido de greenwashing han sido seguramente por ello, por estar pensando que estás haciendo una cosa, pero no ha sido así, ¿cierto? Ujú. Sí, habrá que separar un poco la mala fe bueno, estoy madurando, todavía no entiendo el territorio, me veo obligado a comunicar que es un tipo de greenwashing, un pecado, es un pecado capital o es un pecadito menor, ¿no? Un poco sería la distinción. Exacto, tal cual. Oye, y veo que la gente no sé que hay algún comentario tal, pero veo que nos animan a hacer preguntas, quizás ya lo he dicho, el tema creo que invita a reflexionar, a plantearse, y yo así como para terminar pensaba, una organización, un CEO que ahora nos esté escuchando o responsable de sostenibilidad, que diga, yo quiero empezar este ejercicio, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Yo creo que si alguien quiere acometer una reflexión profunda, que realmente es un replanteamiento de su apuesta por la sostenibilidad, intentando empezar que lo va a disolver y lo va a meter en transformación compañía, ¿no? Por lo primero, hacer un mapa de lo que la organización, o sea,
el tamaño, el tipo de organización, si tiene o no presente la fundación, si la propiedad está distribuida o no. O sea, entender bien la idiosincrasia de la organización para diseñar un proceso que realmente atienda a lo que la organización necesita. Estamos sobrados de ejercicios que no necesitan las organizaciones, sobre todo en el ámbito de sostenibilidad, de la ética, del propósito, de los valores. No, por favor, no otro ejercicio más de valores y de propósito que sean más, que estresan además a la organización porque genera expectativas internas. Ya digo, también la atracción de talento, que realmente no se cumplen, y es hacer un buen mapa de lo que la organización necesita, porque hay que saber en qué grado de maduración te encuentras, tamaño de organización, cómo es la propiedad, cómo es la organización, quién tiene que participar, es decir, bueno, y que a partir de ahí qué ejercicio tiene sentido, porque igual hay que hacer una cosa mucho más pequeña, oye, o esta organización necesita una refundación casi como quien dice, ¿no? Con un fundamento ético. Y esto no es solo ser éticos, esto es viabilidad y ética, es traerlo a la misma reflexión para que no llegue tarde la reflexión sobre ética. Entonces, bueno, digamos que cada organización tiene que entender qué tipo de proyecto necesita, porque no es uno. No es un proyecto de recorrer el árbol de abajo arriba, que eso es uno. Es, en mi grado de maduración debería profundizar. Si no estoy muy maduro, aún no puedo hacer una pregunta filosófica a un comité de dirección, porque igual salen corriendo, te queman en una hoguera, ¿no? Al director o a la directora de sostenibilidad, o quien sea que esté a cargo de la situación. Tienes que ir al sponsor del proyecto. Entonces, bueno, entender el proyecto que puede acometer la organización. Y ese es el único que tiene sentido. El resto son, ya te digo, que proyectos que hemos perdido mucho el tiempo y la sostenibilidad sufre. Cuando hacemos proyectos de este estilo, no van a ningún sitio y realmente no transforman la organización, pierde credibilidad interna la sostenibilidad dentro de la organización. Entonces, es una invitación a hacer las cosas bien, lo has dicho tú bien antes. No mejor, que es como hemos pensado la sostenibilidad. Ya si eso voy haciendo las cosas mejor. No, vamos a hacer las cosas bien. Y bien no solo es bien ético, sino bien articulado el pensamiento. Bien articulada la arquitectura de ese sentido que le queremos dar a la organización. Claro, sí, sí. Y lo que dices, ¿no? Que sufren y han sufrido mucho y se ha desgastado y casi que en apartado, ya no queremos hablar de esto. Y esta persona, ahora sí que para terminar, em, ¿cómo le vende al comité de dirección precisamente el poder empezar a trabajar de esta manera, ¿no? Vale, vamos a trabajar y vamos a ver, pero ¿cómo se lo explico para que me dejen O iniciar sea, un proceso? antes, idealmente, es que ya pertenezca al comité de dirección, porque ya digo que cuanto más arriba esté el sponsor real o que alguien del comité de dirección compre la idea, porque ya te digo que si no es difícil que funcione, o se convertirá en otro, en el proyecto típico de sostenibilidad que hace falta, que es adicional al plan de negocio real de la organización, y ese también hace falta mientras la organización no esté madura. Es la que le dice a la organización, tendrías que hacer las cosas bien. Entonces, pero vamos, que lo primero que tendrían que hacer es otra cosa es que tengas la interlocución, hacer entender, porque tiene que ser un poco de negocio la reflexión, que a esta organización le hace falta integrar más la sostenibilidad como un pilar real de la compañía. ¿Cuántas organizaciones han dicho que la sostenibilidad es un pilar real y realmente es una patita lateral que se apoya un poco en el suelo, pero por lo justo, ¿no? Si no, si lo vamos a poner, yo no digo al pie de igualdad, que cada organización le dará el peso que sea, pero en la misma conversación, pues hay que venderle precisamente esa necesidad, ¿no? La necesidad, quizá la manera es tirar por integridad, autenticidad. Solo podremos ser auténticos, solo podremos contar algo, solo podemos conectar realmente con nuestras audiencias, ya que si no es una reflexión que nace internamente de una pulsión por ser éticos, es decir, solo conseguiremos tener sentido, dirección, largo plazo, viabilidad, resiliencia, si integramos bien estas conversaciones y las hacemos de verdad. No hacemos ejercicios ficción o ejercicios tangenciales. Entonces, un comité de dirección tiene que entender eso. ¿Tiene voluntad para acometer una transformación, aunque sea mínima, de la organización? O sea, esa es la pregunta. Si no hay voluntad de transformación de la organización, pues mejor no es el momento de acometer ese tipo de ejercicio. Entonces, lo primero es testar la voluntad de incorporar la sostenibilidad de alguna manera en las conversaciones sobre lo que la marca es. Entonces, si hay voluntad, ábrase cuál es el mejor proceso posible según el momento de la compañía. Entonces, si hay un buen sponsor, arriba del todo, mejor la propiedad incluso, porque esto es realmente quién va, si no al final lo va a parar la propiedad. Entonces, cuanto más arriba mejor, que haya una cierta voluntad de transformación o que en el contexto de otra transformación se diga, sí, en esta conversación al mismo tiempo va a entrar requerimientos de sostenibilidad o una presión de sostenibilidad o preguntas sobre qué es para nosotros hacer bien las cosas. No solo que me lo digan
las organizaciones externas, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Que alguien, no solamente una ONG externa o una legislación, una voz interna entienda cómo articulamos con sentido y permanentemente, o sea, con una cierta vocación no de cambio de dirección, no de este año toca biodiversidad, al que viene toca descarbonización, al que viene toca circularidad, ahora toca residuos, ahora toca tal, y decir, bueno, sí, todo eso toca, pero no naveguemos, no vayamos cambiando de estrategia. Ten una, apuesta por ella, cuéntalo bien, sé auténtico, di, a mí lo que me preocupa es esto y esto, o por mi tamaño y agencia, estos problemas yo no tengo mucho peso, pero en estos otros tengo, y allí voy a centrar mi atención. O sea, haz un ejercicio en esto. Haz un ejercicio en esto y lo podrás contar. Y lo podrás contar este año y el que viene y al otro, hasta podrás decir si te has equivocado. Me he equivocado. Voy a probar de otra manera. O este año me ha ido fenomenal, el que viene me ha ido regular. ¿Por qué? Porque he intentado esto y aquello. Ayudadme. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? O sea, esto que suena a ciencia ficción es la única manera de ser auténtico e íntegro, que es tener una esencia, proyéctala y cuéntala. Si has hecho bien el ejercicio, cuéntalo, cuéntate. Entonces así te verán y no un constructo que lo mantienes como los platos chinos ahí por lo justo, intentando darle cuerda y ahora un proyecto de no sé qué, ahora un proyecto de no sé cuántos y parece que me están pidiendo. Tú puedes decir que no a un proyecto, a una organización externa que digas, no, es que mi apuesta es esta y esta. Esto no lo voy a hacer. Entonces, hacer un ejercicio otra vez, un ejercicio honesto y completo en el que digas, con mis recursos, mis capacidades, mi capacidad de influencia tal, y por lo que yo creo, voy a apostar por estas 4 cosas. Te da foco, te da dirección, te conecta mejor con lo que quieres conectar. Bueno, ese arriba abajo del árbol, pues que esté alineado, que no haya disonancias cognitivas ahí graves, que nos volvemos todos esquizofrénicos cuando empieza a haber cortocircuitos entre una cosa y la otra. Tal cual, y el desgaste y todo. ¡Jo, qué maravilla, Sergio! Yo creo o espero que se haya transmitido esta pasión, estas ganas y esta necesidad de hacer esto para ser, es que al final es ser más estratégico, ser más eficiente, ser más efectivo y eso, ir más alineado. Es un ejercicio valiente, sí que es verdad, y de encontrar, supongo, el momento y las personas y el espacio, pero ojalá nos hayan estado escuchando, te hayan estado escuchando muchas personas que deciden y lo vean claro porque sí. Y nada, ya no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo. Si le queréis, que ahora pues en público quizás a veces también son preguntas complejas que cuesta, pues ahí lo tenéis en LinkedIn para preguntarle a Sergio todo lo que consideréis o nos lo vehiculáis a nosotros. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio. Venga, gracias. Y nada, al resto, a todos, recordad que tenéis este webinar grabado y todos los otros en la web de Move Moda Movimiento, que precisamente en este cambio o renovación de identidad, que esperemos que viene de un ejercicio más profundo, no es solo un tema estético en este caso, encontráis una página ahora que tenéis todos los webinars ahí publicados. En un mañana tenéis este, y si no, mientras en LinkedIn. Y nada, antes de irnos, que apuntéis ya en la agenda. El martes 14 de julio es el próximo Move Live, que hablaremos con María Tamames. Ella es la coordinadora de Tendam Sustainability Lab, ¿vale? Que nos hablará de cómo convertir la investigación académica vinculada a la sostenibilidad en decisiones reales de empresa. Es decir, cómo las empresas, en este caso del negocio de la moda, pueden capitalizar los proyectos que están generando las universidades, los papers, las research académicas en sus negocios. Martes 14 de julio a las 16 horas os esperamos. Muchas gracias por todo y buenas tardes.